¿cómo están? Vamos a continuar con los temas de salud pública. Soy la doctora Helen Valverde, médico con especialidad en epidemiología. El tema a abordar en esta oportunidad va a ser el tema de VIH. Programa muy importante y transversal dentro de lo que es la epidemiología de nuestro país, ya que antes de la pandemia de la COVID ha sido una de las pandemias y sigue siendo una de las pandemias más importantes dentro de lo que va a ser el manejo de la prevalencia a nivel mundial. Este programa es amplio dentro de lo que es el control que se debe hacer, no solamente con la enfermedad del VIH-Sida, sino también con las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Vamos a empezar más o menos abordando lo que es el flujograma del programa nacional, departamental y obviamente el municipal dentro de todos los componentes que tiene para esta su intervención, ¿no? Vamos a empezar primero con el tema del modelo que se requiere para la atención de estas enfermedades a través del objetivo de la contención de esta epidemia, ¿no? Por un lado, lo que se requiere, ¿no?, para el tema de lo que es la contención, y por otro, el hecho de disminuir progresivamente la aparición, ¿no?, de la resistencia a los fármacos de VIH y también el tema de abordaje como tratamiento. Vamos a empezar entonces con el tema de lo que es el enfoque de la contención de la epidemia, partiendo de lo que es la vigilancia en salud pública y lo que va a ser el control de riesgo biológico, la prevención de la infección atendiendo a grupos vulnerables y la promoción de lo que va a ser la salud sexual y reproductiva, ¿no? Empezando en lo que es la vigilancia en salud pública, nosotros podemos partir de varios factores, ¿no? Por un lado, el sistema de información y por otro, lo que es la vigilancia a partir de la notificación de los casos de VIH, ¿no? Con lo que va a hacer esta vigilancia, nosotros no solamente nos vamos a mantener vigilando o vigilantes de lo que va a ser la infección del VIH, sino también vamos a ir hablando de lo que es las ITS, ¿no? A partir de esto, nosotros vamos a poder también ir y hacer estudios de comportamiento en lo que es la población para ver la vigilancia serológica, que eso es lo importante. Por otro lado, de la vigilancia en salud pública está el hecho de tener mejor sistema de información a partir de lo que es el monitoreo y evaluación y lo que es la información para la toma de decisiones. Toda información que nosotros recabemos nos ayuda a modificar las decisiones y los programas que ya tenemos establecidos, también haciendo el análisis de los indicadores. Por otro lado, también hemos dicho el tema de la promoción de la salud sexual y reproductiva a partir de lo que son los planes intersectoriales, estratégicos, la movilización social y obviamente también la promoción de los derechos sexuales y reproductivos que tienen tanto varones como mujeres. Lo que va a ser la prevención también de la detección con grupos vulnerables, tenemos el tema del acceso seguro a los preservativos, el acceso seguro a una planificación familiar que esté enlazada con este tema y el trabajo directo con grupos vulnerables, ¿no?, que están estipados, ¿no?, estipulados dentro de lo que va a ser grupos etarios jóvenes, donde últimamente vemos aumento de la prevalencia. El control del riesgo biológico, que es el otro parámetro, va a estar basado en lo que son las normas de bioseguridad que debemos cumplirlas, el control de calidad de los bancos de sangre, que eso sí se ha hecho últimamente muy evidente, ¿no?, que realmente debemos evitar que exista la contaminación a partir de los bancos de sangre, y la profilaxis ante las exposiciones de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, con todos estos parámetros podemos colaborar con esto. Y el otro pilar, que es la detección temprana del VIH, a partir de lo que son accesos a consejería, ¿no?, y obviamente también el aperturar a la población a realizarse un test o prueba rápida, acceso a las pruebas rápidas, movilización donde podamos nosotros orientar a la población dentro de lo que va a ser también grupos de vulnerabilidad.
Para ver la disminución de lo que es esta aparición del VIH y la resistencia a los medicamentos, tenemos la atención integral que debe estar basada no solamente en lo que va a hacer a los pacientes ya con VIH, sino también a los niños y niñas que hayan tenido riesgo, ¿no? Ejemplo, mamá embarazada con VIH que por X o Z haya tenido un parto eutóxico o vaginal, entonces sí tenemos que tener este manejo integral y conocer las guías de atención. Otro parámetro, el fortalecimiento del programa nacional, departamental, municipal y de la red de lo que va a ser también los componentes, ¿no? Dentro de estos componentes tenemos la información como base importante, un equipo multidisciplinario que todavía hoy por hoy están reservados a los CEDEVIRs. Hay CEDEVIRs departamentales y municipales dentro de lo que es la atención, los equipos administrativos, una red de laboratorio que sí funcione, apoyo a las familias con pacientes que viven con el virus del VIH, los PBBs, coordinación entre lo que va a ser los niveles de complejidad primero, segundo y tercero, ver el tema de referencia y contrarreferencia, y asegurar la calidad de atención con el acceso también a los fármacos para esta patología. También tenemos, por otro lado, el manejo integral de la gestante y del neonato, lo que decíamos hace un momento, donde sí debemos ver la profilaxis, ¿no es cierto?, con la gestante y el neonato, ver el hecho de la cesárea electiva, la única causa o razón para que no tengamos la lactancia materna es que la madre tenga VIH o sea VIH positiva y por lo tanto tener a mano la fórmula láctea y el acceso también a todo el tratamiento que se le debe practicar. Tenemos dentro también de lo que es la eliminación de la exclusión social de los PBBs, que sí se ha avanzado, ¿no? Obviamente antes era mucho peor, hoy por hoy hemos logrado educar a la población en este tema de la exclusión, ¿no? Y estas acciones deben ser concretas en los grupos también que se trabaje. ¿Cuál es el flujograma de notificación del programa de ITS VIH-Sida? Y viendo también el manejo sindrómico y etiológico, ¿no? Tenemos la información que la vamos a orientar de ida y vuelta, ¿no? Quienes manejan o manejamos el tema de lo que son los casos de diagnóstico de ITS y VIH-Sida, los servicios de salud, ¿verdad? Entonces son a partir de estos establecimientos de primer, segundo y tercer nivel que sale la información hasta el 5 de cada mes a la gerencia de red. La gerencia de red pasará la información hasta el 10 de cada mes al SNIS departamental y el SNIS nacional los recibirá hasta cada 15 del mes. Posteriormente, esta información llegará al programa nacional y previo, obviamente, al programa departamental para que se puedan ir consolidando los datos. Los laboratorios de referencia pasan los datos directamente al programa departamental, quien informa al programa nacional, ¿no? Entonces, esa es la forma de notificación de los casos para no tener duplicidad dentro de lo que es también el diagnóstico que se hace. ¿Cuál es el flujograma de atención? Vamos a empezar siempre a partir de lo que son los CEDEVIR. Los CEDEVIR son los centros de salud específicamente para tratar al paciente diagnosticado con VIH, ¿no? Entonces, empezamos con lo que va a hacer el paciente. Puede llegar a un servicio o puesto de salud, que es la puerta de entrada del sistema de salud, ¿no es cierto?, como paciente nuevo, donde se le hace o se le debería hacer la prueba rápida, pasar después a los siguientes pasos de confirmación y evaluación de lo que va a ser el diagnóstico, y obviamente quien da el diagnóstico del paciente VIH-Sida e inicia el tratamiento es el CEDEVIR, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí ya pasamos a la siguiente fase, que es confirmar mediante el ELISA y el Western Blot necesariamente en la parte laboratorial. Posteriormente ya empezamos las consultas de especialidad con el paciente o la paciente
y en caso necesario ver la atención hospitalaria, ¿no? Entonces, todo este flujograma de atención tiene retroalimentación y es cíclico, ¿no? No es, ya hemos pasado los 4 pasos y quedamos ahí, no, sino que podemos también y debemos velar también por el tratamiento de nuestros pacientes. Viendo ya el escenario de esta epidemia a nivel mundial y latinoamericano, datos entre 2016 y 2018, tenemos que a nivel mundial existen 76.1 millones de personas que han contraído la infección del VIH desde el inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Tenemos también más o menos 35 millones de pacientes con el diagnóstico de VIH que han fallecido desde el inicio de la pandemia. 36.7 millones de personas hasta el 2016 viven con el virus y 20,9 millones tienen acceso al tratamiento antirretroviral, que más o menos es el 59% de la población. 43% de niños que han accedido o que han tenido el diagnóstico han accedido al tratamiento antirretroviral. En América Latina vamos a tener los siguientes datos. 2 millones de personas viven con VIH en América Latina, que hace el 5% de los datos que hemos visto a nivel mundial. 50,000 nuevas muertes, es decir, 2.5% del total de pacientes que viven con el virus han fallecido. La cobertura de tratamiento en América Latina más o menos oscila entre el 55% del total de pacientes que viven con el virus y se han producido 100,000 nuevas infecciones en América Latina. 2.100 nuevas infecciones en niños, ¿no? Entonces ahí vemos y tenemos los datos donde nuestro país se resalta, ¿no es cierto?, donde la tasa de crecimiento de prevalencia en lo que es el diagnóstico de VIH es de 4,8% por año, ¿no? Similar al que tenemos en Paraguay y mucho menor al que tenemos, por ejemplo, en Argentina, que es de 7,8%. Entonces, son estos datos que nos alarman y llevan a trabajar bastante en lo que va a ser este programa. Dentro de lo que es la distribución de casos notificados por el programa de VIH-Sida por departamento hasta el 2018, vemos una franja, un cinturón entre los 3 departamentos que en casi la mayor parte de las patologías llevan la cabeza, ¿no? En primer lugar, Santa Cruz con 41.4%, La Paz en segundo lugar con el 21.5% y Cochabamba con el 19.3%, ¿no? Entonces, obviamente, los casos que vemos está en ese cinturón dentro de lo que va a ser la prevalencia, ¿no? La mayoría de los casos de estos departamentos y de los demás está centrado en las capitales de departamento y ciudades intermedias, ¿no? Aunque existe también muy pocos casos en área rural, en los pueblos también originarios, ¿no?, y en los indígenas, que no deja de estar presente, pero que tiene menor prevalencia que el de las ciudades cabecera. ¿Cuál es la patogenia del VIH? Conocemos que el VIH está provocado por un virus, ¿verdad? Y obviamente esta enfermedad producida por este virus va a estar en relación a este tropismo que tiene el virus por los linfocitos T y los macrófagos que expresan CD4. Por lo tanto, el VIH destruye a estos linfocitos T mediante la citólisis, por lo cual llega un momento, si no hay un tratamiento adecuado, que reduce a tal punto el número de los linfocitos T que genera el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocida con las siglas del SIDA. La disminución de estas defensas ocasiona que también nuestro paciente no solamente tenga esta enfermedad, ¿no?, sino que concomitantemente por las defensas bajas pueda tener otro tipo de enfermedades que son las que generalmente lo llevan a la muerte, ¿no? Candidiasis, en todo lo que es el sistema gastrointestinal, si es mujer, cáncer cervical invasivo, úlceras crónicas, ¿no?, por herpes, puede haber bronquitis, neumonía, dependiendo también la actividad y el entorno en el que viva nuestro paciente, ¿no? También podemos tener el famoso sarcoma de Kaposi, que es un punto
punto muy importante dentro de lo que va a ser el diagnóstico del SIDA, ¿verdad? Está también el linfoma inmunoblástico y todas las enfermedades que pueden estar en relación. Y una de las que en nuestro medio hemos hablado en el tema de tuberculosis, que somos un país endémico, es el tema de la infección por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no es cierto? Es muy importante y se ve hoy en día esta dualidad, esta concomitancia de las dos enfermedades y obviamente sí debemos tener en cuenta para su tratamiento. ¿Cómo se clasifica este virus del VIH? Que es este que lo ven acá, muy parecido al virus del SARS-CoV-2 en su estructura, me refiero, ¿no? El virus va a tener una división en VIH1 y VIH2. La virología del VIH1 es un virus ARN monocatenario, tiene o está retrotranscrito porque viene de la familia retrovirus y del género lentivirus. Tiene 3 tipos, el M, N, O, y el M se subdivide en varios subtipos, de la A hasta la D, de la F hasta la H, el J y el K. Esta distribución de estos subtipos va a estar básicamente predominante del M en lo que es América, Europa y África, pero en mayor prevalencia el N y el O en África. El VIH2, ¿no?, que es ya una muestra o un subtipo, un virus que tiene una resistencia natural, va a estar caracterizado dentro de lo que es la virología como un virus ARN monocatenario también, es retrotranscrito, pertenece a la familia retrovirus, al género lentivirus. No tiene tipos como tales, solamente el VIH2 y tiene subtipos de la A a la H. Está básicamente en lo que es África, Europa, es menos patogénico y menos transmisible. Dentro de lo que es la transmisión, conocemos todos que la vía más común para la transmisión es el sexo, ¿no es cierto? Relaciones sexuales, heterosexuales u homosexuales, el uso de drogas, ¿no?, generalmente aquellas que se usa con agujas y si se comparte, transfusión sanguínea, que hoy por hoy es la menos probable por todo lo que se ha hecho en pos de que la sangre sea segura, y la transmisión vertical de la madre al hijo. La lactancia materna también ha quedado un poquito por fuera y disminuida por la educación que se hace y el trabajo que se debe desarrollar dentro de lo que va a ser el embarazo en las mamás con VIH, ¿no? No se transmite, esto lo conocemos, antes se educaba bastante con esto porque cuando recién llegaron los casos de VIH, a los pacientes se los ha atendido en algún momento como los trajes de bioseguridad para el ébola, ¿no?, que es muy contagioso. Hoy por hoy se sabe ya y hace mucho tiempo que no se transmite por un contacto casual, piel-piel, besos, ¿no es cierto?, la tos, el estornudo, picadura de insectos, agua, consumo de alimentos, uso de los mismos utensilios, uso de los mismos baños, uso de las piscinas, ¿no? Cosas que ya hoy por hoy las sabemos. Para el diagnóstico debemos usar los métodos laboratoriales, ¿no? Tenemos varias formas de hacerlo. La primera es el uso de la prueba rápida, la cual, como vemos acá, tiene una sensibilidad cercana o mayor del 99%, una especificidad también del 98% y obviamente tiene una interpretación no de decir positivo o negativo, sino reactivo o no reactivo. ¿Listo? El tamizaje nos ayuda con esto, ¿no? Si nos da reactivo, pasamos a la siguiente prueba, que es la de la ELISA, que es 100% sensible, 98% específica y el resultado lo leemos igual, reactivo o no reactivo. Pero para confirmar el tema ya de lo que es el diagnóstico como tal, se usa el Western blot, ¿no es cierto?, donde sí la interpretación es positivo-negativo con lo que vamos a darle el diagnóstico al paciente. Otros métodos directos son el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que no se usa mucho, el cultivo y lo que va a hacer también el uso de este antígeno P24 que no está disponible en nuestro país. Hablando de la clasificación de los estadios clínicos del VIH, vamos a ver según la OMS y según el CDC.
Según la OMS, vamos a tener en asintomático, que es catalogado por la OMS como un estadio clínico 1, el leve como 2, la avanzada como 3 y la grave como 4, ¿no? En cambio, la clasificación del VIH por el CDC está dado por la categoría y el número de linfocitos CD4, ¿no es cierto? Entonces vamos a clasificar en A, B, C y a la vez vamos a clasificarlas, ¿no? En el A, infección aguda asintomática, A sub 1, A sub 2, A sub 3, en relación a la cantidad de linfocitos CD4, ¿no? Ejemplo, si tenemos 500 células por milímetro cúbico y es una infección aguda asintomática, la clasificamos como A1. Si tiene la misma cantidad de linfocitos CD4, pero es sintomática y no es ni A ni C, es B1. Y si tenemos 500 células por milímetro cúbico y las condiciones nos da como un indicador que ya está avanzado y es de SIDA, hablamos de lo que es el C1, ¿no? Entonces, más o menos es esta clasificación, pero la que más se utiliza en nuestro país es la de la OMS. La evolución natural de la infección por el VIH la vamos a entender al inicio en semanas y posteriormente en años, ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda dentro de lo que va a ser esta evolución natural? El tema del recuento de los linfocitos T CD4, ¿no? Vamos a empezar con la infección primaria, en la cual los linfocitos de una cantidad normal van a ir reduciendo, ¿no es cierto?, hasta que nosotros podamos mantener, ya sea con el tratamiento, con todo el cuidado que se haga, en una fase de latencia clínica dentro de lo que vamos a hacer el tratamiento del antirretroviral, y posteriormente ya podemos tener y llegar a la fase final cuando ya hemos perdido todas las esperanzas o ya no se ha podido hacer más, donde llegamos a la fase final de la muerte, ¿no? Obviamente esto no es que ocurre en 11 años, como ven ustedes en el cuadrito, sino esto va a ir de a poco dependiendo la reacción y el apego al tratamiento que tenga nuestro paciente. En relación a lo que va a ser las copias, ¿no?, del ARN viral que tenga, al inicio va a ser leve, ¿no?, va a ir aumentando y vamos a llegar a un punto también en la que vamos a tener una etapa de latencia. Posteriormente, cuando ya tengamos enfermedades oportunistas, sí puede llegar nuestro paciente a la muerte, ¿no? Entonces, si ven, no van en paralelo tanto lo que es el recuento de linfocitos T como las copias de ARN, ¿no? Los linfocitos T empiezan altos y terminan bajos, y al revés, ¿no? Las copias de ARN inician bajas y terminan altas, ¿no? Entonces, es esta la evolución natural que vamos a tener dentro de lo que es el VIH. ¿Qué exámenes de laboratorio complementarios podemos utilizar? Acá este cuadro es muy importante, ¿no? Si bien básicamente a nuestro paciente lo van a tratar en el CDVIR, es bueno que nosotros hagamos seguimiento y sepamos, ¿verdad?, cómo vamos a ir o van a ir controlándolo a nuestro paciente. Tenemos ciertas pruebas en la primera consulta al iniciar el tratamiento antirretroviral, cada 6 meses y según se requiera, ¿no? ¿Qué debemos ir viendo? Lo primero en la primera consulta, la prueba de diagnóstico de confirmación del VIH, que tenga un recuento de linfocitos TCD4, la carga viral, que nos ayuda bastante, el hemograma, todo lo que es la química sanguínea, el examen general de orina, para ver si hay parásitos, un parasitológico de heces, la serología para hepatitis, para todas las otras enfermedades y también que podamos ver que sean las ITS. En la mujer un examen de Papa Nicolau, un examen ginecológico, todo lo que va a ser también la valoración oftalmológica. Ya cuando iniciamos el tratamiento antirretroviral, sí será importante ver la carga viral, el hemograma, la química sanguínea, el examen general de orina, el patológico de heces, la serología para las demás infecciones, test de embarazo, ¿no?, por los efectos secundarios, y cada 6 meses sí o sí pedir la carga viral para ver cómo nos está yendo con el tratamiento, el examen general de orina y, si nuestra paciente es mujer, una valoración ginecológica. Según se requiera, podemos volver a repetir todos los laboratorios que hemos mencionado. ¿Cuáles son las recomendaciones de uso
del recuento de linfocitos. No es pedir por pedir, ¿no es cierto? En la frecuencia que se recomienda es el diagnóstico de VIH al momento del diagnóstico para empezar el tema de lo que es la línea de base. ¿Cuándo más pedimos? Al inicio de la terapia antirretroviral y si son más de 6 meses del último recuento, ¿no? Y obviamente, si el recuento de los CD4 es menor a 200 células por milímetro cúbico, pedimos cada 6 meses. Si es mayor, cada 12 meses, ¿no? Entonces ahí ya más o menos sabemos cada cuánto podemos pedir. Y si vemos que existe un fracaso clínico, debemos solicitar al momento y 6 meses después. El tratamiento básicamente está basado no solamente en la persona, sino también en la pareja, ¿no es cierto? Se va a emplear también 3 antirretrovirales básicos o más dependiendo la clínica y el tratamiento que indique el médico tratante, que impiden la replicación del virus, pero no curan la infección. Eso es importante que hablemos con los pacientes, ¿no es cierto? Y también ayuda a que se fortalezca su sistema inmunitario. Tenemos acá una lista de los antirretrovirales que usamos tanto en nuestro país también como en otros, ¿no? Está el Maraviroc, Raltegravir, Ritonavir, la acidotimidina, la didesoxitidina, la didesoxilinocina, la sidobudina, que es uno de los principales, el tripanavir y la enfuvirtida. Todos estos van a estar considerados dentro de ciertos protocolos y esquemas que vamos a ir utilizando, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones generales para el tratamiento antirretroviral? Debemos considerar primero la evaluación del estadio clínico según la clasificación que hemos visto, ¿no? Y determinar para el inicio qué vamos a utilizar, evaluar el grado de inmunodeficiencia a través de los CD4, evaluar el grado de progresión de la actividad viral mediante la carga viral para ver cuáles vamos a utilizar, analizar potencial riesgo-beneficio de acuerdo al paciente, evaluar la comorbilidad que pueda tener nuestro paciente, si tiene tuberculosis, si está embarazada, si tiene diabetes, si tiene alguna nefropatía, etcétera, ¿no? Aceptación también del paciente para el inicio de la terapia, compromiso y adherencia, ¿no? Entonces, todo eso es importante para que podamos iniciar. ¿Cuáles son los criterios de inicio entonces? Nuestro paciente con VIH tenemos que ver su situación clínica y cuándo iniciamos el tratamiento, ¿no? Si está asintomático y estamos en el estadio clínico 1-2 de la OMS, entonces iniciamos cuando el recuento de los CD4 sea menor de 500 células por milímetro cúbico o si la carga viral es mayor a 50,000 copias por ml, ¿no? Cualquiera de los dos, o si tenemos los dos, nos ayuda bastante. Dentro de lo que va a ser el estadio ya 3-4, iniciamos el tratamiento antirretroviral independientemente del valor de los CD4 e independientemente del valor de la carga viral. ¿Cuáles son las situaciones especiales? Debemos ver condiciones del paciente, patologías de base y el estadio clínico de la persona. ¿Qué situaciones especiales tenemos en lo que va a ser el inicio del tratamiento antirretroviral? Mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Más si hablamos de 14 semanas de gestación, parejas serodiscordantes, ¿no? Es decir, si una de las personas da positivo y la otra negativo, debemos iniciar primero a la que da positivo y mantener en observación a la que dé negativo. Tuberculosis activa, coinfección con hepatitis B y enfermedad crónica del hígado, nefropatía asociada al VIH, riesgo cardiovascular elevado, adultos mayores de 60 años, cualquier hepatopatía o neoplasia que estos presenten. Los medicamentos en nuestro país que están disponibles y los utilizamos son los siguientes, ¿no? Por grupo los vamos a ir mencionando. La familia de inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de los nucleósidos, el abacavir, la didanosina, la mibudina, tenofovir, sidobudina. Los que estamos presentando son los que el programa inicia dentro de lo que es el tratamiento antirretroviral. El otro grupo, los inhibidores de la transcriptasa reversa, no análogos de nucleósidos, el efavirenz y la nevirapina.
Los inhibidores de la proteasa, el lopinavir o ritonavir, el atazanavir, ritonavir y el darunavir. Inhibidores de la integrasa, el raltegravir, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tengamos en el país, que son los que les he presentado, empezamos todo lo que va a ser la terapia antirretroviral con las siguientes consideraciones, ¿no es cierto? Disponibilidad, en combinación y ver también los efectos que puede causar, ¿no? Por ejemplo, el tenofovir tiene como efecto adverso la disfunción renal. Obviamente no usaré en mi paciente que tenga ya alguna nefropatía, ¿verdad? La acidobudina también como efecto adverso tiene la anemia, que todavía es un poco más manejable dentro de lo que es el conglomerado de los pacientes, ¿no? El efavirenz tiene como efecto adverso crear o iniciar enfermedades psiquiátricas, la nevirapina, reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros valoremos a los pacientes individualmente. ¿Cuáles son los esquemas de primera línea recomendados? Tenemos estas asociaciones donde ustedes ven las precauciones que se tiene que tener. Obviamente, por ejemplo, si utilizamos el acidobudina, la amibudina y el efavirenz, debemos evitar usar este tipo de asociación con pacientes neuropsiquiátricos no controlados. Debemos usar siempre con mucho cuidado en pacientes que tienen o hacen tareas peligrosas porque causa somnolencia, choferes, ¿no? Personas que manejan o que tienen el transporte interdepartamental, etcétera, ¿no? Y la acidobudina puede ocasionar anemia, ¿no? Entonces sí tenemos que tener bastante cuidado con los efectos adversos de cada uno de ellos y más como tienen que ser asociados, debemos ir viendo cómo vamos a ir trabajando. ¿Cuáles son las combinaciones alternativas de terapia para aquellos que presentan patología renal o anemia? Entonces podemos utilizar los siguientes, ¿no? El abacavir más la amibudina más efavirenz, o la didanosina más la amibudina y el efavirenz, ¿no? Entonces son cualquiera de los dos que podemos utilizar en estos pacientes, observando obviamente los efectos secundarios, ¿no? ¿Cuáles son las combinaciones no recomendadas, ¿no? La monoterapia. Usar uno solo no nos sirve. ¿Por qué? Porque vamos a tener una resistencia rápida. Biterapia, solo dos, hay rápido resistencia a la terapia y también hay una actividad antirretroviral inferior a la que tenemos con 3, ¿no es cierto? Y los 3 de la misma familia, por ejemplo, también hay alto porcentaje de que no exista una respuesta virológica temprana cuando se utiliza también en pacientes que no hayamos tenido todo lo que es el laboratorio, el control previo. Tenemos que tomar en cuenta ciertas asociaciones no recomendadas dentro de lo que va a ser también el tratamiento, ¿no? Dentro de lo que va a ser la asociación de estas dos patologías de la tuberculosis y el VIH, tenemos fármacos antituberculosos y antirretrovirales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si usamos fármacos antirretrovirales y la rifampicina, que es uno de los que se usa en la tuberculosis, tenemos que ir viendo si existe o no asociación positiva o negativa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Hay ciertas asociaciones que no se recomienda con la rifampicina y tenemos que tomar en cuenta esto antes de usar cualquiera de estos grupos, ¿no? ¿Cuáles son las dosis de estos antirretrovirales? Vamos a tener el nombre genérico y la dosis, ¿no? Más o menos, por ejemplo, la acidobudina, 250 a 300 miligramos 2 veces al día, ¿no? Y así sucesivamente ustedes ven la dosis y la frecuencia con la que se tiene que tomar dentro de cada uno de los fármacos que hemos ido mencionando. La toxicidad por estos antirretrovirales, también ya les hemos ido hablando un poquito. Entre las más comunes está la anemia, la neuropatía periférica, la miopatía, toxicidad neuropsiquiátrica, exantemas o hipersensibilidad, la hepatitis, la toxicidad gastrointestinal, la pancreatitis, la insuficiencia renal y tubulopatías, ¿no? Entonces,
De acuerdo al medicamento que ustedes ven a la derecha, tenemos la toxicidad y al igual que se hace en los pacientes con tuberculosis, debemos clasificar el RAFA que está creando nuestro tratamiento. Si hemos tenido resistencia en la primera línea, podemos tener la segunda línea de tratamiento para los PBBS que pueden tener este fracaso con los de la primera línea, ¿no? Está acá por grupo poblacional, adultos y adolescentes con VIH, pacientes con coinfección de tuberculosis, pacientes coinfectados con la hepatitis y pacientes también coinfectados, estos dos grupos son los mismos, ¿no? Tenemos acá la opción de elección de acuerdo a lo que se usó antes y lo que se puede usar ahora, ¿no? Y obviamente debemos tener cuidado en las concentraciones, los horarios, las dosis y que realmente el paciente en esta ocasión cumpla con el tratamiento que estamos instaurando. Dentro de lo que es también el riesgo de transmisión por accidente laboral, tenemos que tener bastante cuidado, más en el tema del laboratorio, los laboratorios que trabajan con este programa y obviamente también en general todo el personal de salud. Tenemos tres tipos de accidentes: el accidente percutáneo, cuya probabilidad de transmisión es de 0,03% y la calificación de riesgo es de mediano. Tipo de accidente mucoso, probabilidad de transmisión 0,003%, bajo riesgo. Y con piel intacta no determinada, por lo cual hablamos de un bajo riesgo. Es decir, existe muy poca probabilidad, ¿no es cierto?, de que si es mucoso por piel intacta, pero sí en la situación percutánea debemos tener mucho cuidado, ¿no? ¿Cuál es el riesgo según el accidente? Acá tenemos, ¿no? Lesiones superficiales, ¿no?, con un objeto cualquiera o fluido, riesgo bajo. Por salpicadura en piel intacta, ¿no?, muy bajo. Por eso es que se dice que al contacto con el paciente con VIH no existe el riesgo. Piel no intacta o mucosas o conjuntiva. Entonces, si hay fluidos corporales sin sangre, el riesgo es bajo. Si hay fluido corporal pero con sangre es moderado. Y si es sangre es alto, ¿no? Esta parte es la que tenemos que tener cuidado como trabajadores en salud, ¿no? Entonces, sí, hay inclusive un libro que se tiene para anotar no solo por pacientes con VIH, sino en general con cualquier riesgo que se ha tenido, pinchazo, cortadura, etcétera, ¿no? Por cortes, si es superficial y el sangrado ha sido espontáneo y es mínimo, y el objeto o el fluido ha sido sin sangre visible, riesgo muy bajo; con sangre visible, riesgo bajo. Si es una lesión profunda por corte con sangrado espontáneo moderado, si el objeto no tiene sangre visible es muy bajo, pero si hay sangre visible es alto. Por pinchazo, que es lo que generalmente pasa, si es superficial y no hay sangrado espontáneo y el objeto ha sido una aguja de insulina, una jeringa precargada, es muy bajo, pero otras agujas también. Si tenemos ya una lesión discreta, poco profunda, con sangrado espontáneo pero escaso por aguja, es moderado. Por aguja, por punción de líquido cefalorraquídeo u otros con sangre visible, es alto. Y con aguja de acceso vascular directo también es alto. Si es profunda, tenemos un sangrado espontáneo abundante. Por aguja, como hemos dicho, es moderado. Otros con sangre visible es alto y con algún tipo de aguja es muy alto. Dentro del flujograma, ahora hablando un poco de la profilaxis postexposición del VIH, vamos a ver el tema de si hay exposición a sangre, si debemos evaluar la gravedad del accidente y notificar al subcomité de bioseguridad. En cada uno de los servicios debe haber un comité de bioseguridad que no solamente esté en el tema de los elementos que debemos cuidar dentro de lo que va a ser la bioseguridad ahora en pandemia, ¿no?, sino también este tema de las exposiciones que tenga el personal a la sangre. Que se hace una prueba rápida para el VIH, para el paciente y para el funcionario. Y obviamente a partir de esto vamos a ver si es negativo, caso cerrado; si es positivo,
el paciente obviamente, iniciamos lo que va a ser el tratamiento antirretroviral 28 días en el personal expuesto. Se abre la historia clínica y empezamos, ¿no es cierto?, con la notificación, con lo que va a ser las consultas y demás, y el uso del tratamiento es de la lamivudina, efavirenz y la sidobudina, ¿no? Hacemos control a los 3 y a los 6 meses. Si da negativo, caso cerrado, ¿no? Porque esto es profiláctico lo que estamos haciendo, porque el positivo ha sido el paciente, ¿verdad? Si da positivo, notificamos al programa y obviamente ya entra dentro de todo el flujograma que hemos hablado al inicio. Para la profilaxis post-exposición a hepatitis B o C, tenemos similar flujograma, ¿no? Exposición a la sangre, reporte al comité, valoramos el riesgo. Si es positivo, hacemos la serología. Si sale positivo, entonces vemos cuál de los virus es, tipo B o tipo C, ¿no? Si es tipo C, solicitamos pruebas confirmatorias. Si da positivo, hacemos seguimiento. Si da negativo, caso cerrado. Si al valorar el riesgo da negativo, caso cerrado. Si al hacer la serología da negativo, caso cerrado. En cambio, si tenemos al virus de la hepatitis B, vemos si hay vacuna o no. Si sí está vacunado, damos un refuerzo y si no, iniciamos el esquema de vacunación, ¿no? Entonces, es importante siempre tener en cuenta la funcionalidad del Comité de Bioseguridad. ¿Cuál es el flujograma de diagnóstico para el VIH? Nosotros vamos a ver dos espacios dentro del flujograma, ¿no? Primero, en los establecimientos de salud, primer nivel, segundo nivel, maternidad, donde haya acudido nuestro usuario a la consulta médica, y empezamos, ¿no es cierto?, con la oferta de la prueba de VIH, obviamente con el consentimiento informado, con todo lo que va a ser la consejería y demás. Una vez que salga la prueba, el resultado no reactivo, no se hace nada, pero si el resultado es reactivo, pasamos con la orientación debida, obviamente, a que se tome la siguiente prueba, que es el ELISA. Si la prueba de ELISA da no reactivo, entonces no hacemos nada y obviamente podemos ir haciendo seguimiento solamente a nuestro paciente. En cambio, si da reactivo, enviamos la muestra para confirmar con Western blot. A partir de esta fase de lo que va a ser, si ha dado reactivo con la prueba rápida, pasa al conocimiento del CDVIR y al manejo del CDVIR como tal, ¿no? Obviamente ya estábamos en que si dio reactivo, pasábamos a la prueba de Western blot, ¿no? Pero antes del Western blot y ya por el CDVIR se hace un nuevo ELISA donde vemos, ¿no?, si es reactivo o no. Si es reactivo, pasamos a la prueba de Western blot. Si da positivo, empezamos el tratamiento, hacemos la notificación y si da negativo, entonces paramos ahí todo el proceso. Si tenemos un resultado intermedio, en 30 días debemos repetir la muestra. Cuando son mujeres embarazadas tenemos un manejo similar, pero sí tenemos que tener el cuidado con lo que va a ser el protocolo de la preconsejería y posconsejería, ¿no? Sabemos que por protocolo a toda mujer embarazada se le pide la prueba rápida, por lo tanto, si no es reactiva, la reportamos como negativa y repetimos al tercer trimestre. Si es reactiva, enviamos al laboratorio regional, al CDVIR, para que se haga un ELISA. Si no es reactiva, lo dejamos ahí y si es reactiva, enviamos para hacer Western blot. Esto lo hacemos de forma rápida por el tiempo, ¿verdad?, que se supone que vino al inicio del primer trimestre de embarazo, pero si no acudió en esa época, debemos hacer lo más rápido posible todos estos pasos. Con el Western blot, si no es reactiva, reportamos como negativo y suspendemos el tratamiento profiláctico que en teoría ya hemos iniciado en esta parte superior. Si es reactiva, reportamos como positivo y continuamos terapia antirretroviral. ¿Cómo empezamos esta terapia antirretroviral? Embarazada con prueba rápida reactiva, ¿no es cierto?, con edad gestacional menor a 14 semanas. Si da reactivo, iniciamos la terapia con el esquema de primera línea, que es el tenofovir, efavirenz, lamivudina, un comprimido cada noche, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros podamos hacer esta pesquisa.
Si no da reactivo, entonces confirmamos con lo que va a ser posteriormente el Western blot y solicitamos la carga viral, ¿no es cierto? En el estadio 3 o 4, que ya tengamos, empezamos directamente el tratamiento, ¿no? Si no hemos empezado el tratamiento, pedimos lo que es el recuento de los CD4 y la carga viral para ver cuándo iniciamos el tratamiento, ¿no es cierto? Y obviamente a partir de la semana 14 de gestación ya debemos iniciar el mismo. ¿Cómo vamos a hacer las indicaciones de los métodos para establecer o no la presencia de infección en niños y niñas, ¿no? Tenemos el método diagnóstico por la carga viral y la prueba de anticuerpos frente al VIH, ¿no? Entonces, el que nosotros utilicemos con las indicaciones de uso son importantes cuando ha tenido el recién nacido contacto directo, ¿no es cierto?, porque la mamá tiene el diagnóstico de VIH. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. En el flujograma, ¿cómo establecemos esta presencia de infección en estos niños expuestos? Hijo de madre infectada por VIH menor de 18 meses, hacemos una prueba de carga viral entre las 4 a 6 semana de vida. Si da positivo, confirmamos 2 meses después de la última prueba. Si da positivo, informamos como positivo. Si da negativo, repetimos en 2 meses. Si da negativo, informamos como negativo. En los mayores de 18 meses, determinamos los anticuerpos de acuerdo al algoritmo que hemos visto, ¿verdad? Si es positivo, lo informamos como positivo. Si es negativo, informamos como negativo. ¿Cómo iniciamos en los niños esta terapia? ¿No? Y obviamente acá no debemos ver otros factores como indica el recuadro. Iniciamos la terapia indistintamente de otros factores, ¿no es cierto? La edad menor de 5 años, si el recuento de CD4 nos indica, iniciamos a todos. Si es mayor de 5 años, entonces con menor, 500 células por milímetro cúbico. ¿Cuáles son las recomendaciones para iniciar el tratamiento antirretroviral en estos niños infectados? Debemos ver la edad, el estadio clínico y el estadio inmunológico, ¿no? En la edad, por ejemplo, menor a 5 años, a todos debemos tratar independientemente del estadio clínico e inmunológico. En mayores de 5 años tenemos según estadio, si estamos en el 1 y 2, tratamos si los CD4 se encuentran por debajo de 500 células por milímetro cúbico. En cambio, si estamos en el estadio 3 o 4, a todos por igual. Los medicamentos antirretrovirales pediátricos en Bolivia tenemos al abacavir, lamivudina, sidobudina, tenofovir, sidobudina más lamivudina, tenofovir más efavirenz y lamivudina, que son los inhibidores de la transcriptasa. Dentro de lo que son el otro grupo, que también son inhibidores de la transcriptasa, pero no análogos, tenemos a la efavirenz, a la nevirapina. Y a los inhibidores de la proteasa, al lopinavir más ritonavir, ¿no? Estos son los que vienen asociados. Dentro de lo que va a ser el uso de primera o segunda línea, nosotros vamos a ver según el grupo de pacientes, ¿no? En menores de 2 años, no expuestos al virus, tenemos el régimen de primera línea con 3 medicamentos y el de la segunda con otros 3, ¿no? Dependiendo. Si han sido expuestos, entonces sí debemos ir cambiando un poquito los tratamientos, ¿no? Con exposición desconocida al tratamiento antirretroviral, niños mayores de 2 años, por ejemplo, entre 24 meses a 3 años, tenemos también cuál se usa en primera línea, cuál en segunda línea. En mayores de 3 años cambiamos un poco el esquema. En condiciones concomitantes, por ejemplo, con niños o adolescentes con anemia grave, debemos ir cambiando también los esquemas. Niños o adolescentes con tuberculosis también, y niños con hepatitis B, o adolescentes, perdón, con hepatitis B, ¿no? Entonces, estos cuadros son importantes para conocer el tratamiento y obviamente también ir entendiendo a nuestros pacientes. Vamos a pasar rápidamente a hablar un poquito de lo que es el manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual, que para esto básicamente es solamente entender bien estos cuadritos, ¿no? Estos cuadritos que nos hacen de fácil manejo estos síndromes, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de flujo vaginal, tenemos acá los síntomas, obviamente flujo vaginal anormal,
picazón vaginal, dolor al orinar, dolor durante el acto sexual, signos flujo vaginal anormal, la etiología más común en nuestro país, tricomoniasis, candidiasis, vaginosis bacteriana y si el flujo viene del cérvix, gonorrea, ¿no? Entonces, debemos nosotros tratar este tipo de casos. Si el síndrome de flujo uretral en el varón, tenemos síntomas como flujo por la uretra, dolor al orinar, necesidades de orinar frecuente, signos como el flujo por la uretra, tenemos la etiología más común, gonorrea o clamidia. Si hablamos del síndrome de úlcera genital, tenemos los síntomas, ¿verdad? Heridas en región genital, los signos, ver úlceras, lesiones vesiculares, la etiología, sífilis, chancro blando, herpes genital. Otro síndrome, el dolor abdominal bajo, donde los síntomas van a ser el dolor, obviamente, el dolor durante el coito, signos, dolor abdominal bajo al palpar, flujo vaginal anormal, temperatura mayor a 38 grados, etiología más común, gonorrea, clamidia o algún anaerobio mixto. En el edema de escroto tenemos como síntomas hinchazón y dolor de escroto, los signos el edema del escroto y la etiología gonorrea o clamidia. Bubón inguinal, donde vemos como síntomas hinchazón y dolor en la ingle. En los signos tenemos ganglios hinchados, generalmente los de la región genital, abscesos fluctuantes o úlceras, la etiología linfogranuloma venéreo o chancro blando. En el síndrome de la conjuntivitis neonatal podemos ver al neonato con ojos o párpados hinchados, ¿no es cierto? Y o enrojecidos. Los signos párpados hinchados, etiología gonorrea o clamidia. Estos dos cuadritos nos ayudan, ¿no es cierto?, a tener ya una idea dentro de lo que va a ser nuestro diagnóstico. Y el examen físico del varón, dentro de lo que va a ser, debemos ver de arriba hasta abajo, ¿no? La boca, cuello, piel, áreas axilares, inguinales, todo lo que va a ser la región del pubis, ¿no? Observar todo lo que son órganos genitales, el ano, y buscar algún tipo de lesión, ¿no es cierto? En la mujer, similar, ¿no? Boca, cabeza, cuello, piel, abdomen, área genital, ¿no es cierto? Todo lo que va a ser también área perianal, el ano como tal, y ver todas las lesiones que podamos encontrar para tener también un buen diagnóstico. Y en cada uno de los síndromes vamos a tener un flujograma dentro de lo que es la atención, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, hacer todo lo común. Recibimos al paciente, anamnesis, examen físico, observamos si hay úlceras o no. Si hay úlceras, hacemos nuestro diagnóstico y obviamente el tratamiento respectivo, ¿no es cierto? Si no hay lesiones, entonces sí podemos ya ir viendo si tiene o no algún tipo de lesión vesicular. Si hay lesiones vesiculares, podemos ver que son herpes y hacer nuestro tratamiento. Si no, solamente educamos al paciente y obviamente también le ofertamos la prueba rápida del VIH. Para el flujo uretral, similar, ¿no es cierto? Anamnesis, examen físico, nuestra historia clínica. Si confirmamos el flujo uretral, hacemos el tratamiento y obviamente si no, pasamos a ver si hay úlcera u otra lesión. Si sí hay, pasamos al flujograma anterior, si no, educamos al paciente, ¿no es cierto? Entonces, la gran mayoría tenemos esa tendencia en el flujograma. Lo mismo con el flujo vaginal, hacemos todo lo que va a ser el examen clínico y vemos, ¿no es cierto?, si sí estamos de acuerdo y cumple con todas las características de lo que va a ser el flujo vaginal y si no, tratamos solamente la vaginitis, ¿no?, y orientamos al paciente o a la paciente. El flujograma para el dolor abdominal bajo, básicamente lo mismo, ¿no? Ver otras causas, hacer diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Si sí encontramos que existe ya un dolor abdominal bajo, podemos, si estamos en un centro hospitalario, referir a uno de mayor complejidad o si podemos atenderle ahí, ¿no? Si no, observamos si hay temperatura, si hay otro tipo de lesiones o flujo que podamos ver y ver el diagnóstico, ¿no? Podremos tal vez estar frente a una EPI, hacer el tratamiento, obviamente, y si mejora, continuamos el tratamiento, si no, referimos a un centro hospitalario de mayor complejidad. En el edema de escroto vemos lo mismo, debemos confirmar sí o sí primero el diagnóstico y si sí lo confirmamos, hacemos el tratamiento, revisamos, vemos todo lo que va a estar en diagnósticos diferenciales.
En lo que va a ser el bubón inguinal, similar, ¿no es cierto? Debemos ver y utilizar siempre los diagnósticos diferenciales. Si no es el bubón, puede ser otro diagnóstico de ITS, donde podamos tal vez usar los otros flujogramas, ¿no? Para la verruga genital, que es un poco lo más común que vemos, la condilomatosis, lo mismo, ¿no es cierto? Región genital, región anal, para hacer también el desglose de lo que va a ser el HPV o tal vez los herpes genitales. Con esto hemos observado básicamente el VIH y lo que son las ITS, donde debemos manejar nosotros todo lo que va a ser la línea del tratamiento y el examen general en nuestros pacientes. Muchas gracias.